Vamos a empezar. Pensemos por un momento que todos los libros de texto de física avanzada, todas las enciclopedias y todos los documentales sobre el universo que existen estuvieran equivocados en una premisa básica. Uf, menuda forma de empezar. Ya. Pero a ver, una idea tan arraigada que ni siquiera nos detenemos a cuestionarla. O sea, la idea de que el espacio está vacío, que entre las estrellas o entre los átomos simplemente hay nada. Claro. Porque durante casi un siglo la física moderna ha arrastrado esta noción, abrazando de paso un caos tremendo. Fíjate que Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, llegó a decir que si esta rama de la física no resultaba profundamente escandalosa y absurda, era señal de que no se había entendido. Es una anécdota súper reveladora, desde luego. Porque, a ver, históricamente la ciencia ha llevado esa extrañeza casi como una medalla de honor. Totalmente. Se ha aceptado de forma tácita que la maquinaria del cosmos es, por definición, contraintuitiva. El entrelazamiento cuántico, la dualidad onda-partícula, los universos paralelos... Todo suena a ciencia ficción. Exacto, o sea, hemos normalizado la idea de que el universo es una especie de truco de magia insondable. Y como parece imposible visualizar los engranajes reales de ese truco, pues la comunidad científica a menudo se ha conformado con medir matemáticamente sus efectos, renunciando a entender la arquitectura que hay de fondo. Claro, como si lo incomprensible fuera sinónimo automático de profundidad. Pero hoy, en esta inversión profunda, nos planteamos una duda radical. ¿Y si el problema no es que el universo sea incomprensible? ¿Y si sencillamente llevamos siglos mirándolo con las gafas equivocadas? Para explorar esto, vamos a diseccionar un modelo teórico fascinante. Se llama la teoría ontológica de la realidad, o la TOR, desarrollada por B.P. Popu. Sí, un material interesantísimo. Y el objetivo hoy es desgranar una propuesta arrolladora. O sea, la misión de este análisis es ver cómo esta teoría busca eliminar de un plumazo todo ese caótico zoo de partículas de la física tradicional. Es que es un zoo literal. Tela. Nada de docenas de quarks, leptones, muones, bosones y fuerzas invisibles. Se trata de desnudar la máquina de la realidad y mostrar cómo todo opera bajo un único elemento y unas reglas mecánicas ineludibles. Y bueno, para empezar a entender esa máquina desnuda, el primer paso conceptual que exige la TOR es comprender la diferencia entre usar el olfato y usar la vista en nuestra forma de hacer ciencia. A ver, explícame sobre el olfato. Pues pensemos en los inmensos esfuerzos de las últimas décadas. Los aceleradores de partículas, la búsqueda del bosón de Higgs, la teoría de cuerdas, los intentos desesperados por formular una gravedad cuántica. Todo carísimo y complejísimo. Súper complejo. Pues la física teórica lleva muchísimo tiempo oliendo que hay un patrón unitario en el fondo de todo. Ya. Los físicos intuyen ese rastro de unidad, pero claro, el olfato es un sentido que te indica que hay algo presente, pero sin mostrarte jamás su forma geométrica. Ostras, qué buena analogía. O sea, sabes que el pastel está en el horno, pero no sabes qué forma tiene. Tal cual. Lo que la TOR menta es que ha llegado el momento de usar la vista. Proporciona la arquitectura visual completa. Y la clave de bóveda de este edificio es que no existen múltiples sustancias en el cosmos. Todo, desde un pensamiento hasta una galaxia, se reduce a una sola arcilla fundamental. Vale. Vamos a detenernos aquí un momento para desgranar esto bien. Porque si no entendemos esta base, el resto se desmorona. Claro. En la física moderna, cuando miramos la materia, es como si tuviéramos delante una caja gigante de piezas de Lego. Eso es. Tenemos la pieza fotón, la pieza electrón, la pieza gravedad, el bloque de la fuerza nuclear fuerte, miles de moldes distintos. Lo que propone este modelo es quitarnos esa caja de Lego y ponernos delante un bloque informe de arcilla infinita. Exactamente. Nos dice que no hay piezas distintas, solo existe esa arcilla, que la teoría llama dinamismo, y toda la diversidad del universo surge exclusivamente de cómo esa arcilla se mueve, se estructura o se relaja. No hay partículas exóticas, solo estados diferentes de un mismo elemento. Esa analogía del bloque de arcilla frente a las piezas de Lego da completamente en el clavo, porque la teoría postula que este dinamismo primordial, esta arcilla, solo puede manifestarse de dos maneras, solo tiene dos estados operativos. ¿Solo dos? Solo dos, fíjate. Y de la interacción mecánica entre esos dos estados nace absolutamente toda la realidad. Madre mía. ¿Y cuál es el primero? El primero de estos estados es la masa. Pero ojo,
Hay que hacer un esfuerzo por borrar la imagen clásica de la masa como una bola de billar sólida o un guijarro inerte. Ya, la típica bolita de los libros de texto. Esa misma. En esta arquitectura geométrica, la masa es dinamismo estructurado en trayectorias convergentes. Visualmente se describe como un embudo, un pozo o un sumidero donde la dinámica converge hacia un centro. O sea, algo que traga. Eso es. Es la parte activa de la realidad, la que busca persistir y genera acción. Vale. Un embudo de arcilla que gira y converge hacia adentro. Absorbiendo. Lo pillo. ¿Y cuál sería el segundo estado? Porque, a ver, si la masa es el protagonista activo, tiene que haber un escenario donde actúe, ¿no? Pues el segundo estado es el marco, que es lo que clásicamente hemos llamado espacio. Amigo. Y aquí es donde la física tradicional tropieza siempre, porque suele considerar el espacio como la nada, un contenedor vacío de dimensiones, un escenario inerte. Pero la TOR establece una regla ontológica muy estricta. La nada no existe. Rotundo. Rotundo, sí. La nada sería la ausencia absoluta de leyes y estructura. El marco, el espacio real, es el propio dinamismo, pero en estado relajado. O sea, la misma arcilla, pero sin estar en forma de embudo. Exacto. Es la arcilla sin estructurar. Es un medio pasivo, sí, pero es absolutamente indispensable porque actúa como el combustible literal de la masa. Sin este marco de dinamismo relajado, los embudos no tendrían que procesar y sencillamente dejarían de existir. Claro. Y aquí se plantea un enigma de cajón. Si el universo entero consta únicamente de masas convergentes, los embudos que decías, y del espacio relajado que las rodea, ¿cómo explicamos las fuerzas? A ver. Porque si eliminamos la gravedad entendida como cuerdas invisibles que tiran de los planetas, o la idea del magnetismo mágico que atrae el hierro... Ya sé por dónde vas. Claro. ¿Cómo interactúan estas dos formas de arcilla para crear todo el movimiento vertiginoso que vemos en el cosmos? Pues es una pregunta central. Y es flipante cómo lo resuelve. Si abordamos la gravedad desde este nuevo paradigma, el movimiento a distancia queda redefinido por completo. En este modelo, las cosas no se atraen porque posean una fuerza intrínseca mágica. Nada de imanes cósmicos. Nada. Habíamos dicho que la masa es un embudo convergente que necesita el marco para sobrevivir. Es decir, la masa está constantemente asimilando o bebiendo el espacio relajado que la rodea. El espacio es literalmente el alimento que mantiene estable su estructura. O sea que la Tierra está engullendo su propio entorno. Así es. Ahora, pongamos dos masas colosales cerca la una de la otra. La Tierra y la Luna, por ejemplo. Vale. Ambas están consumiendo espacio ferozmente. Al estar próximas, agotan el espacio que hay entre ellas a un ritmo muchísimo mayor del que el marco exterior puede rellenarlo. Hostia. Esto crea una depresión intermedia, una zona donde la densidad del espacio cae en picado. Como resultado, la Tierra y la Luna caen la una hacia la otra, pero no hay un motor empujándolas, ni un gancho invisible tirando de ellas. Simplemente el suelo literal que las separaba ha desaparecido bajo sus pies. Desaparece el terreno. Eso es lo que la teoría bautiza como desplazamiento sin movimiento. Las coordenadas cambian porque el marco intermedio se ha agotado. Es asombroso pensar en la gravedad no como una atracción, sino como el colapso del espacio que nos separa. Me vuela la cabeza. Pero, poniéndome un poco de abogado del diablo... A ver, dime. Esto suena maravillosamente bien a nivel filosófico. Pero, ¿cómo podemos comprobar que el espacio es un requisito físico, estructural, y no solo un concepto matemático? ¿Hay alguna manera empírica de probar que sin ese espacio volumétrico el movimiento es imposible? Pues la hay. Totalmente. De hecho, la teoría propone un experimento empírico brillante y súper cotidiano para demostrar que el espacio tiene una entidad física insustituible. Es el llamado experimento de la jeringuilla con arena. A ver, cuéntame eso. Pues imaginemos una jeringuilla de plástico grueso, rollo industrial. Se llena de arena muy fina y seca y se sella la punta de forma totalmente hermética. Vale, la bloqueamos. Sí, si se empuja el émbolo comprimiendo la arena al máximo, llega un momento en que el sistema se vuelve inerte. Se convierte en un bloque rígido, como si fuera cemento. Claro, no puedes apretar más. Los granos de arena no pueden moverse bajo ninguna circunstancia. La física clásica diría que no se mueven porque no hay energía cinética, pero la TOR nos hace ver que están quietos por falta de marco. Han agotado el espacio intersticial que permite la reorganización geométrica. Vale, o sea,
Están bloqueados mecánicamente porque ya no hay huecos entre los granos. Pero, ¿dónde entra ahí la revelación sobre la naturaleza del espacio? Ah, la revelación ocurre en la segunda fase del experimento. Fíjate, con la jeringuilla aún sellada, si se aplica una fuerza brutal para tirar del émbolo hacia afuera, ocurre algo fascinante. Porque no puede entrar aire. Exacto, no puede entrar aire del exterior, hay un vacío aparente. Pero ese esfuerzo mecánico está creando existencia volumétrica dentro del cilindro. Está literalmente generando espacio nuevo a base de aplicar energía. Y en el instante en que ese volumen se expande, la arena recupera su movilidad por completo. ¡Ostras! Los granos vuelven a resbalar y a fluir. Este experimento doméstico demuestra una reversibilidad fundamental. La energía aplicada se ha transformado en espacio. Y ese espacio es el requisito ontológico indispensable para que exista el movimiento. Es como si la fuerza que aplicas tirando del émbolo se condensara para fabricar el escenario que la arena necesita para poder vallar. Es fascinante. Pero a ver, si el espacio no está vacío, si es esta arcilla relajada o dinamismo del que hablábamos, eso significa que el espacio tiene cuerpo, tiene una textura. Exactamente. Al comprender que el espacio es una entidad física real, Latour le otorga una propiedad vital, la viscosidad estructural. ¿Viscosidad? Sí. No es un fluido literal como el agua, pero tiene un límite en su capacidad de reorganizarse. Y es aquí donde este modelo nos da una explicación puramente mecánica para uno de los mayores misterios de la ciencia. A ver si lo adivino. ¿Por qué existe un límite de velocidad en el universo? Los famosos 300.000 kilómetros por segundo de la velocidad de la luz. Claro, el límite sagrado de Einstein, que clásicamente se explica como la velocidad a la que un fotón viaja por un vacío absoluto, sin rozamiento. Pero claro, si eliminamos el vacío de la ecuación, y también los fotones, la perspectiva cambia radicalmente. Esa velocidad máxima no es lo rápido que viaja una partícula diminuta, es el ritmo máximo de actualización del marco. ¿Cómo es eso? Es el límite técnico al que esta viscosidad espacial puede apartarse y reorganizarse. Pensemos en intentar mover un brazo debajo del agua en una piscina. Sí, te cuesta un poco. Si el movimiento es suave, el agua fluye y se aparta. Pero si existiera un mecanismo para intentar mover el brazo a una velocidad hipersónica, el agua actuaría como un muro de hormigón inquebrantable, porque sus moléculas tienen un límite de velocidad de desplazamiento. Se vuelve sólida en la práctica. La barrera de la luz es una barrera de reorganización del espacio, no el velocímetro de un objeto viajero. Me cuadra muchísimo. Pero esto cambia las reglas del juego por completo, ¿eh? Y me lleva a una duda enorme. Dispara. Si el vacío absoluto no existe, y resulta que no hay partículas llamadas fotones cruzando el universo, entonces, ¿qué demonios es la luz? ¿Qué es exactamente lo que emite el sol y nos calienta la piel por las mañanas? Es la gran pregunta. Porque, a ver, la física cuántica, al no tener una respuesta clara, se inventó lo de la dualidad onda-partícula, que a veces la luz es una bola de billar rebotando y a veces es una ola en un estanque. Es como un comodín matemático. ¿Qué respuesta mecánica ofrece Latour para desmitificar la luz de una vez? Pues la solución que propone desmitifica la luz, devolviéndola a la pura mecánica de fluidos, por así decirlo. Si el espacio es un océano continuo de dinamismo, la luz no es una entidad independiente que viaja por él. Vale. La luz es, pura y simplemente, espacio excitado en trayectoria recta. Es una vibración direccional inducida en el propio tejido del marco. De hecho, la teoría formula un postulado que roza la poesía, pero es brutalmente riguroso a nivel técnico. Como dice. Dice así: la luz es la sombra que se asombra a sí misma por la velocidad a la que se propaga, pero que cuando descansa, brilla. Cuando descansa, brilla. Uf, necesito que le des una vuelta a eso, porque rompe por completo la intuición humana. Siempre pensamos en los rayos de luz surcando el cielo oscuro y brillando mientras viajan. Rompe la intuición, claro, porque requiere aceptar que el viaje de la luz es intrínsecamente invisible. Invisible. La velocidad permitida no genera claridad por sí mismo. El universo, en su tránsito infinito de energías, es completamente negro. La claridad, el brillo, el color, todo eso solo nace en el momento del impacto. Ajá. Cuando esa vibración en el espacio choca contra la materia, contra el embudo de un átomo del que hablábamos antes, ese átomo actúa como un muro y frena la vibración. El átomo absorbe la excitación, la frena, la hace descansar, y en ese proceso de disipación es cuando la materia resplandece. Madre mía.
No vemos la luz en su viaje, solo vemos a la materia reaccionando cuando frena esa vibración. Vale. Entiendo el concepto mecanicista. Es brutal. Pero, a ver, me surge una objeción que estoy seguro de que cualquier estudiante de ciencias plantearía ahora mismo. A ver, venga. Si la luz no es un chorro de partículas, sino una excitación del espacio en línea recta, ¿por qué narices llevamos 100 años dibujándola como una onda curva? Ah, el famoso osciloscopio. Claro, porque los instrumentos de los laboratorios, los osciloscopios, muestran siempre una onda sinusoidal. Ya sabes, una línea que sube y baja de forma periódica en la pantallita. Bueno, esa discrepancia es uno de los grandes triunfos argumentales de este modelo teórico, y lo resuelve a través de lo que denomina la analogía del faro. Analogía del faro. Sí, tenemos que visualizar a la fuente emisora de luz, por ejemplo, un átomo de hidrógeno en el Sol. Ese átomo no está quieto en absoluto. Su núcleo es un motor mecánico rotatorio girando a velocidades incomprensibles. Al girar y emitir el exceso de dinámica, no dispara una flecha recta. Induce una excitación circular uniforme. Como una onda expansiva. Genera un patrón esférico en todas direcciones. Exactamente igual que las ondas concéntricas que se forman al tirar una piedra en un lago muy tranquilo. Vale, un baile puramente circular desde la fuente. Exacto. El motor gira en círculos, emitiendo en espiral hacia afuera. Pero el observador humano, o un sensor electrónico aquí en la Tierra, se encuentra a millones de kilómetros de distancia. Somos un blanco minúsculo en la inmensidad del espacio. Una mota de polvo. Pues lo que impacta contra nuestro sensor no es el patrón circular completo. Nuestro equipo solo es capaz de interceptar un pequeñísimo fractal direccional. Un hilo finísimo de toda esa emisión geométrica gigante. Ostras, claro. Como la fuente está girando, la señal que nos llega de frente sube y baja en intensidad dependiendo de en qué punto del giro se encuentre el núcleo del átomo en ese instante. Exactamente eso. Vemos una curva periódica, una onda dibujada en el osciloscopio, no porque la luz viaje serpenteando por el vacío como una serpiente. Ya. Medimos una oscilación periódica porque estamos contemplando un finísimo recorte, un perfil plano de un motor esférico que está girando a lo lejos. El osciloscopio nos muestra la sombra lineal de un baile circular tridimensional. La limitación no está en la naturaleza caprichosa de la cuántica, sino en la fragmentación de la perspectiva geométrica del que observa. Es como mirar una noria enorme en la oscuridad desde kilómetros de distancia, a través de un tubo súper estrecho. ¡Qué buen ejemplo! Solo ves una licecita que sube y baja, y podrías deducir, erróneamente, que la luz es un bicho que vuela haciendo eses, cuando en realidad es parte de una estructura rotatoria perfecta. Es un cambio de perspectiva monumental. Que rompe los esquemas. Y hablando de perspectivas limitadas, esto nos obliga a dar un paso atrás y mirar la escala inmensa, el macrocosmos. El universo entero. Porque la ciencia actual nos bombardea con que el universo se está expandiendo. Los telescopios observan el famoso corrimiento al rojo, o redshift, de las galaxias lejanas, y concluyen que todo huye hacia afuera tras el Big Bang inicial. ¿Cómo reinterpreta la TOR esta supuesta expansión infinita? El corrimiento al rojo es un dato observacional innegable, ¿vale? Las mediciones son correctas, pero la interpretación causal clásica vuelve a sufrir del síntoma de la caja de Lego. A ver. La astrofísica tradicional deduce que las galaxias se alejan hacia una nada infinita. Pero recordemos la regla ontológica de antes, la nada no existe. Cierto. Hacia donde no hay reglas estructurales, hacia donde no hay marco. La TOR le da completamente la vuelta al paradigma mediante el principio de proporcionalidad. El universo no se expande hacia afuera, se está densificando hacia adentro. Espera. Densificándose hacia adentro, volviéndose más apretado, más denso. Sí, volvamos a la naturaleza de la materia. Toda la masa del universo, todos los trillones de galaxias, son billones de embudos asimilando el marco ininterrumpidamente. Bebiendo espacio. Exacto. Están consumiendo el espacio relajado y convirtiéndolo en estructura, en más maquinaria. Al hacer esto de forma continua y a nivel global, todo el sistema cerrado gana magnitud dinámica. La red entera se aprieta, se densifica. Las distancias relativas cambian y la longitud de onda de la luz que cruza ese medio, cada vez más tenso, se estira. Y eso genera el famoso redshift. Claro, les cuesta más cruzar. Pero es un efecto de compactación interna, no de explosión externa. Vale, pero claro, cualquier mente analítica que escuche esto planteará una objeción inmediata y muy de andar por casa. Dispara.
Si absolutamente todo en el cosmos está asimilando espacio, creciendo en magnitud dinámica y haciéndose más grande, más máquina, ¿por qué el mundo parece estable a nuestro alrededor? ¿Por qué la distancia entre mi casa y el parque no parece multiplicarse ni reducirse? ¿Por qué caemos de lleno en la ilusión del observador aislado? Para explicar esto, la teoría formula la llamada paradoja del metro, y es devastadora en su simplicidad. Cuenta. Imaginemos que queremos medir si una habitación ha crecido, y usamos una regla métrica de madera o de metal, da igual. El problema insalvable es que esa regla está compuesta de átomos. Está sujeta exactamente a las mismas leyes de asimilación de dinamismo que la propia habitación. Ah, vale. A medida que el universo se densifica, la regla métrica crece y gana magnitud en la misma proporción geométrica exacta que el suelo que intenta medir. Es de cajón. El instrumento de medida se deforma a la misma velocidad que el objeto medido. Precisamente, desde el interior del sistema, el crecimiento es totalmente indetectable mediante comparación directa, porque no existe un metropatrón externo e inmutable que esté a salvo de las leyes físicas y guardado en un cajón fuera del universo. Claro, no hay una vista de pájaro. Eso es, el universo burla nuestros intentos de medir su densificación porque nosotros, y todas nuestras herramientas tecnológicas, formamos parte intrínseca de esa metamorfosis. Y fíjate, esto nos lleva al punto más profundo y casi existencial de toda la teoría. Destruye la ilusión de que el ser humano es un espectador privilegiado que mira al universo a través del cristal limpio de una nave espacial. Totalmente. Si nuestros instrumentos son engañados porque forman parte del fluido, nuestra propia biología no puede ser la excepción. Nuestra percepción del mundo físico debe ser completamente reevaluada bajo esta óptica de masas y espacio asimilado, ¿no? Es el corolario ineludible. En esta arquitectura ontológica, la biología sensorial humana no mide absolutos empíricos. Los ojos no miden la luz real, la piel no mide la energía real, los oídos no captan presiones absolutas. El sistema nervioso evolucionado es única y exclusivamente un detector de diferencias dinámicas, registra desequilibrios transitorios. Pensemos en un concepto súper básico, el calor. Sí, que clásicamente se enseña como la transferencia de energía calórica de un cuerpo a otro. Pero en la mecanicidad pura del ator, el calor no es un ente o una sustancia fantasmal que viaja. Cuando una persona acerca la mano al fuego y se quema, lo que está ocurriendo es mecánica de fluidos puros. A ver cómo es eso. El fuego es un conjunto atómico que ha asimilado tanto espacio que se ha desbordado. Su límite técnico de contención ha cedido y está escupiendo toda esa dinámica sobrante hacia el marco intermedio en forma de altísima excitación. Vale. La mano de la persona, que tiene una densidad dinámica mucho menor, se ve invadida de golpe por ese exceso geométrico. El sistema biológico detecta esa violencia estructural, ese diferencial de presiones insostenible y el cerebro lo decodifica como la sensación de quemadura. Solo percibimos los choques y los desbordes del dinamismo ajeno. O sea, resumiendo que solo sentimos la resaca y los impactos de las olas del océano, pero nunca el agua en calma. Es fascinante cómo esto redefine la propia identidad de un individuo. Es un cambio de paradigma brutal. Porque si solo somos masas detectando cambios dinámicos en el marco, significa que cualquier ser vivo o cualquier persona consciente no es un ente espiritual habitando un cuerpo estático. A nivel ontológico, el individuo es un efecto embudo. Es un centro de convergencia temporal donde el dinamismo infinito entra, se arremolina, sostiene unas características únicas durante unos años y luego se disipa. La realidad no es un lugar en el que estamos de visita, es un flujo continuo que nos atraviesa para sostenernos. ¡Qué bien hilado! Es una formulación absolutamente mecánica de la existencia humana. ¿Y sabes qué es lo más impactante? ¿El qué? Que todo este inmenso ciclo de asimilación cósmica, las estrellas quemando espacio, las percepciones biológicas detectando cambios, la materia volviéndose más densa, no es un bucle caótico y ciego que no va a ninguna parte. La teoría traza un destino evolutivo muy riguroso para todo el universo, encapsulado en lo que denomina la ecuación de la eternidad. La ecuación de la eternidad. Suena imponente, la verdad. ¿Qué dictamina matemáticamente? Se expresa de forma sencilla pero muy rotunda. Magnitud final es igual a magnitud inicial más la sumatoria de toda la actuación procesada. O sea, todo suma. Es un principio de conservación extrema. En un cosmos donde todo está hecho de un solo constituyente que no se puede destruir, nada se pierde jamás.
El desgaste de los planetas, las interacciones de las moléculas, el sufrimiento biológico, el aprendizaje profundo, todo eso requiere consumo de marco. Gasta energía, gasta arcilla. Todo eso es esfuerzo geométrico, es actuación con mayúsculas. Cuando el ciclo actual del universo se agote, cuando la masa termine de asimilar todo el espacio disponible, no habrá una muerte térmica ni un vacío oscuro e insulso. ¡Qué alivio! Lator postula que se alcanzará una singularidad final aumentada. Toda esa experiencia mecánica de trillones de años se integrará en un inmenso archivo comprimido que servirá de semilla enriquecida para proyectar el siguiente ciclo universal, un cosmos futuro inherentemente más sabio, más complejo y de mayor envergadura, financiado, ojo, por el trabajo exhaustivo del ciclo anterior. Bueno, vamos a recapitular y anclar todo este viaje mental enorme que hemos hecho, porque hemos derribado muchísimas estructuras clásicas. Unas cuantas, sí. Hemos desechado el modelo fragmentado de cientos de partículas subatómicas incomprensibles. Nos hemos quedado con una máquina de una belleza brutal y desnuda, el dinamismo. Ese dinamismo solo crea embudos hambrientos, que es la masa, y el terreno relajado que los alimenta, que es el marco. Tal cual. Hemos visto que la gravedad no es un imán mágico, sino el colapso del suelo intermedio porque se agota. Hemos desvelado que la luz es una vibración invisible del tejido espacial y que el ojo humano solo percibe la sombra de un motor rotatorio lejano, el famoso faro. Exacto. Hemos entendido que el universo no huye hacia la nada, sino que se condensa sobre sí mismo, engañando a nuestros instrumentos como la regla de medir. Y finalmente, que la conciencia y la biología son meros centros de asimilación dentro de este océano, trabajando sin descanso para sumar complejidad a la gran ecuación del próximo universo. La imagen es, sinceramente, abrumadora y fascinante a partes iguales. Es que es inmensa. Y esa misma estructura, fíjate, revela un riesgo existencial que está profundamente ligado a nuestro tiempo presente. A ver esto. Porque si este modelo sostiene que el propósito último de la maquinaria universal es procesar actuación real para incrementar la sabiduría y la complejidad estructural de la realidad, surge un problema gigante cuando entra en juego la tecnología contemporánea. Es lo que la teoría advierte y tipifica como el conocimiento ficticio. Conocimiento ficticio. Es decir, procesar esfuerzo en cosas que no aportan nada a la base estructural de la realidad. Exacto. El cerebro humano representa, dentro de este modelo, el fractal dinámico o el embudo de asimilación más sofisticado y refinado que conocemos. Somos la joya de la corona, asimilando. Sí, tiene la capacidad de procesar la lógica del universo. Pero nos encontramos en una era donde la humanidad invierte millones de horas vitales, una cantidad incalculable de energía neuronal y de procesamiento, interactuando con mapas que no tienen territorio. ¡Ostras! Universos virtuales, avatares que no existen, algoritmos de redes sociales que exigen atención constante para generar una satisfacción vacía, o el simple acto repetitivo de ordenar gemas virtuales en una pantallita para obtener puntos efímeros. Ontológicamente hablando, según este modelo, se está consumiendo el combustible real del universo, el marco físico insustituible, para procesar simulacros digitales que no enriquecen en absoluto la ecuación de magnitud final del cosmos. Es una disonancia brutal. Es como tener un camión de mercancías gigantesco, encender el motor y quemar el combustible más valioso y difícil de obtener de todo el mundo. Revolucionar el motor al máximo, pero dejando el freno de mano puesto. ¡Qué buena imagen! El ruido y el desgaste están ahí. El calor se genera, se queman recursos objetivos reales, pero no se ha movido ni un solo gramo de carga en el almacén de la realidad. Esa es precisamente la gravedad de la advertencia. En un sistema cerrado de mecanicidad perfecta, la disipación del esfuerzo consciente en espejismos de luz artificial es el mayor cortocircuito evolutivo posible. Agotar el dinamismo disponible en procesar la nada ilusoria de los mundos digitales. Pues esto nos deja con una reflexión final de un peso inmenso para meditar tras terminar esta inmersión. Desde luego que sí. En esta majestuosa máquina del sentido, donde ningún esfuerzo se evapora verdaderamente y donde toda experiencia se suma de forma incondicional al latido del próximo ciclo universal, queda preguntarse qué papel estamos desempeñando cada uno. Quizá la mente científica de hace un siglo tenía razón al pensar que entender la realidad debería producir un impacto tremendo. Ya lo creo. Pero
Ese impacto no surge porque el cosmos sea un caos impredecible lleno de trucos de magia, sino exactamente por lo contrario. Surge al comprender que es una maquinaria asombrosamente lógica, justa y exigente. Y al ver esos engranajes al desnudo, la responsabilidad de ser un fragmento consciente y activo dentro de ellos resulta verdaderamente colosal. Nos escuchamos en la próxima inmersión.